El ingeniero Silvio Palma es gerente del segmento de geosintéticos de Ober, Sociedad Anónima, Industria y Comercio, desde el año 1989. Es ingeniero civil egresado de la Universidad de San Francisco de Sao Paulo con especialización en geosintéticos. Silvio es responsable por la administración de los siguientes productos geosintéticos de la compañía: geomembranas polietileno de alta densidad, geotextil no tejido de polipropileno o poliéster, geocompuestos bentoníticos SL, geoceldas, geomallas, geobolsas, geocompuestos de cemento, y tiene a su cargo la gestión de todos los procesos para el desarrollo de nuevos productos, como así también su control de calidad. Silvio coordina la investigación científica desarrollada por Ober, Sociedad Anónima Industria y Comercio, en conjunto con universidades locales y otros órganos públicos, para la gestión y caracterización de los geosintéticos a nivel nacional e internacional. También es colaborador internacional de la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica de Oruro. Ingeniero Silvio, buenas noches. Estamos ya en hora y cuando usted guste, por favor, el tiempo es suyo. Claro, buenas noches a todos. Primero me gustaría agradecerles por la invitación. Es un placer enorme estar con ustedes en una fecha tan importante, como celebración de 39 años desde su creación del Colegio de Ingenieros Civiles de Oruro. Muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces a hablar sobre los geosintéticos y sus aplicaciones en obras de ingeniería, geotecnia, minería y medio ambiente. Los temas que yo voy a hablar en la presentación voy a hablar un poco sobre la empresa, sobre los geosintéticos, la definición, los tipos de geosintéticos que Ober produce, las funciones de los geosintéticos, aplicaciones de los geosintéticos. Y al final me quedaré a disposición para responder las preguntas que me hicieran. Yo voy a procurar hablar despacio porque mi español no es bueno, pero yo espero que me entiendan. Bien, hablando un poco de Ober, Ober es una empresa que es 100% brasileña, que tenemos hoy 1.380 empleados y actuamos en diversos distintos segmentos de mercado. Geosintéticos es uno de los cuales y aquel que yo soy el responsable. Hablamos de geosintéticos. Ober es una de las más grandes empresas de geosintéticos del hemisferio sur. Tenemos 59 años desde nuestra fundación. Pero la empresa tiene 59 años, pero Ober actúa con geosintético desde 1978. Por lo tanto, tenemos 43 años de experiencia en geosintéticos. Tenemos un compromiso con la calidad. Ober tiene certificación ISO 9001 y pertenecemos también al cuadro asociativo de IGS Brasil y al Comité Técnico de Geosintéticos de la Asociación Brasileña de las Industrias de No Tejidos. Bien, hablando de los geosintéticos, vamos a empezar por la definición. ¿Por qué geosintéticos? Geo de geotecnia y sintético es la materia prima. Acá en el detalle son los polímeros que se utilizan para hacer
las fibras que componen todos los geosintéticos. Este polímero es proveniente de la industria petroquímica. Nosotros recibimos en la planta industrial este material y a partir del cual Ober tiene todo el proceso verticalizado para hacer todos los geosintéticos que produce. A partir de este polímero, nosotros hacemos la extrusión de las fibras y con estas fibras todos los geosintéticos además. No tenemos dependencia de ninguna otra industria para hacer nuestros geosintéticos, excepto la materia prima que viene de la petroquímica. Los geosintéticos de Ober son los geotextiles no tejidos, las geomembranas de HDPE, geocompuesto bentonítico, que son los GCL, las geobolsas, que son los sistemas de contención de residuos, geoceldas, geocompuesto de cemento, que es el concreto flexible en rollos, y las geomallas, cada uno de ellos con sus funciones peculiares, que vamos a ver adelante. Funciones de los geosintéticos: barrera de flujo, drenaje, almacenamiento, separación, filtración, refuerzo, protección y también filtración. Vamos a ver cada caso, cómo explicarles. Yo tengo que verificar si consigo tirar acá de la pantalla derecha. Yo tengo un segundo solamente. Vamos. Bien, lo geotextil no tejido es lo más versátil de los geosintéticos. Está en todas las aplicaciones prácticamente, excepto barreras, porque separación, protección, drenaje, control de erosión, filtración, refuerzo, en fin, toda clase. Y la geomembrana solamente como barrera de flujo, porque son utilizadas en sistemas de impermeabilización. El GCL se puede cumplir con dos funciones específicas: barrera de flujo y protección también. Cuando hablamos de protección, hablamos de la protección de la geomembrana. Más adelante veremos o por qué la necesidad de la protección. La geobolsa simplemente actúa como el almacenamiento. Es un producto exclusivo para almacenamiento, contención de residuos provenientes de minería, de estación de tratamiento de aguas residuales. Okay. La geocelda tiene algunas funciones que desempeñan, que se puede ser protección, control de erosión y refuerzo. Todas estas funciones y aplicaciones nosotros vamos a ver en fotos más adelante. El geocompuesto de cemento cumple con dos funciones básicamente: protección y control de erosión. Las geomallas simplemente como refuerzo. Vistas las funciones de los geosintéticos, vamos a mostrarles los geosintéticos de la Ober con sus marcas, son logomarcas. El geotextil Geoforte, Geocelda Fortecel, Geomalla Fortigrid, Geobolsa Fortibag. Y tenemos nuestra línea de liners: Fortiliner, Geomembrana, Fortiliner, GCL, que es el geocompuesto bentonítico, y Fortiliner concreto, que es el concreto flexible en rollo. Estas son nuestras marcas. Bien, ahora sí
vamos a empezar a hablar sobre obras de ingeniería, geotecnia, minería y obras ambientales. Geotextil no tejido, Geoforte. Vamos a empezar hablando sobre la producción. La producción. El geotextil no tejido es proceso de punzonado con agujaderas que millones de agujajes por centímetro cuadrado para hacer lo geotextil no tejido, que tiene una característica muy peculiar que cumple con todas las funciones que mostré anteriormente. Después de la producción, vamos aquí a intentar mostrarles un visual del geotextil no tejido. Acá un detalle que se muestra cómo es la apariencia de un geotextil no tejido. Ejemplos de aplicación, por ejemplo, filtración. Acá el geotextil cumple el papel de filtro en un colchón de gaviones, por ejemplo. Tenemos aplicación también como filtración en carreteras, los drenes longitudinales en las carreteras. Hoy no sea posible hacer una carretera que no contemple drenes longitudinales para garantizar la durabilidad. Acá el mismo, pero en la diapositiva anterior una carretera empezando a ser construida y acá una carretera siendo reformada y el dren siendo ejecutado después. También en carreteras, el geotextil no tejido se puede utilizar como elemento de separación para que dos materiales distintos no se mezclen y garanticen la estabilidad de la subbase del pavimento. Y también como drenaje en los colchones drenantes acá. Geotextil no tejido también se puede utilizar en cierre de minas. Acá es un depósito de residuos mineros que el órgano ambiental de la región exigió que hubiese una cobertura, un cierre en esta pila de residuos, porque el polvo contaminante atingía la población cerca de la minería. Entonces, se optó por utilizar un geotextil no tejido como cierre de mina acá. Es una mina en Brasil que produce vanadio. Bien, el geotextil no tejido también se puede utilizar en repavimentación asfáltica. El papel del geotextil en un recapeamiento asfáltico es retardar las grietas que se propaguen a la nueva capa asfáltica. Acá en detalle el geotextil impregnado extraído de una prueba en local, la grieta se interrumpe al encontrar con el geotextil no tejido y no se propaga a nueva capa asfáltica, garantizando una vida útil más grande para el pavimento. Algunos detalles de esta aplicación. Acá también, en el caso cuando la estructura del pavimento está dañada, es necesario hacer una recomposición de toda la capa y el geotextil cumple su papel acá después de una camada de imprimación asfáltica. Está acá el geotextil aplicado y acá una nueva emulsión asfáltica sobre el geotextil para que sea
ejecutada la nueva capa. Acá un equipo especial para aplicación de este tipo de solución en pavimentación. Acá, como ejemplo, por acaso es una repavimentación urbana hecha en Cochabamba en el año de 1992, algo así. Acá también, en Bolivia, en La Paz, cerca de El Alto, hicimos en 92 también una repavimentación asfáltica experimental. Bien, vamos a empezar a hablar de la aplicación de los geosintéticos en rellenos sanitarios y depósitos de residuos mineros, que son las grandes aplicaciones para los geosintéticos en el día de hoy. En esquema podemos ver que desde su base hasta el cierre del relleno tenemos geosintéticos de toda la forma. Tenemos el GCL, geomembrana, geotextil, geodren y sucesivamente. Todos los geosintéticos tienen aplicación en rellenos sanitarios y depósitos de residuos mineros. Bien, sistemas de impermeabilización. Una pregunta que podemos hacer es, ¿para qué tenemos un sistema de impermeabilización? Y para garantizar la estanquidad de los embalses y para proteger el medio ambiente. A cada día el medio ambiente tiene que ser cuidado con más cariño, con más dedicación, porque la contaminación del agua subterránea y del suelo es algo inadmisible hoy. Esquemáticamente tenemos acá un relleno con residuos de relleno sanitario o de minería. Podemos ver acá el agua subterránea y la protección con el sistema de impermeabilización. Esquemáticamente es un GCL, una geomembrana y un geotextil. Pero vamos a ver en las fotos de aplicación en cada obra. Tipos de barrera de flujo geosintéticas, que hoy no se habla más impermeabilización. Se habla, pero no es correcto. Correcto es barrera de flujo. Y tenemos dos tipos de barreras de flujo geosintéticas, que son las barreras geosintéticas poliméricas, que son las geomembranas más conocidas de todos, y la barrera geosintética arcillosa, que es el geocompuesto bentonítico. Vamos a ver la aplicación de cada uno de ellos a continuación. Pero como hablamos de impermeabilización o de barrera de flujo, tenemos que hablar de permeabilidad. Un comparativo de la permeabilidad entre los geosintéticos del suelo y sus respectivas permeabilidad. Tenemos entonces dos situaciones. El GCL y la geomembrana son geosintéticos para impermeabilización, o sea, son utilizados como barrera de flujo. Y el geotextil no tejido es utilizado en el sistema de impermeabilización como elemento de protección de la geomembrana. Y vamos a ver la necesidad de esta protección, que es muy importante. Bien, la primera barrera geosintética que iremos a hablar ahora es la geomembrana de HDPE producida por la Ober, que es Fortiliner geomembrana. Iniciamos hablando de la producción. Nuestra línea de producción de geomembrana es pelo proceso matriz plana y es el más sofisticado proceso de producción para geomembranas de HDPE. En todo el mundo tenemos, creo que, no más que 7 equipamientos igual a este para la producción.
de geomembranas, de HDPE. Y todo sistema de impermeabilización empezamos a hacerlo de la preparación del suelo y después la instalación de la geomembrana, que es muy simple, que vamos a ver adelante. La geomembrana de HDPE, muy simple de se instalar. Acá también una otra diapositiva mostrando una gran instalación de geomembranas. Acá un detalle de soldadura, porque ellas tienen 6 metros de ancho y tiene que soldar entre un panel y otro, una solda automática, apropiada y con control de calidad para que no tengamos fuga ninguna por ellas. Otros detalles de soldadura. Acá soldadura normal de 2 paneles. Acá una soldadura localizada en punto donde se extrayó el cuerpo de prueba para hacer los ensayos mecánicos destructivos, pero tiene que hacer una recolocación acá utilizando el cordón de solda. Es un proceso diferenciado de este. Bien, una vista de la geomembrana prácticamente lista, instalada, y acá el sistema de impermeabilización listo, en teoría listo, porque hacemos una pregunta: ¿es seguro que no tenemos fuga del líquido, del residuo a través de algún punto en la geomembrana? Esto vamos a ver con detalles en la continuación. Tenemos posibles daños en la geomembrana, daños causados por materiales perforantes. En detalle, si se colocaron la geomembrana sin la debida protección, no estaremos seguros en nuestro sistema de impermeabilización. Tenemos datos estadísticos que comprueban que una geomembrana sin protección tiene de 2 a 5 agujeros promedio por hectárea, con una superficie media de los agujeros de 0,1 centímetro cuadrado. Esto es un problema muy serio en los sistemas de impermeabilización. Tenemos datos reales que 73% de los agujeros en la geomembrana son causados por materiales perforantes presentes en el suelo, debajo o por encima de la geomembrana. 24% de los agujeros en la geomembrana son causados durante la instalación y solamente 3% en el mantenimiento. Esto es la configuración máxima de que necesitamos proteger la geomembrana, porque el sistema de impermeabilización no va a funcionar si la geomembrana sufrir daños y tenga agujeros. ¿Cuáles son las consecuencias? Pérdida de parte significativa del contenido almacenado es la principal y la primera consecuencia, pero tenemos pérdidas financieras importantes en algunos casos y problemas ambientales que son los más graves, que podemos contaminar las aguas subterráneas si no tuviéramos un sistema de impermeabilización adecuado y que cumpla sus funciones. Para que entendamos esto, precisamos entender el comportamiento del sistema de impermeabilización. Si el suelo de base es una arcilla, que normalmente se utiliza para sistema impermeabilizante, mesmo por debajo de la geomembrana, la arcilla se agrieta, hay un agrietamiento de la arcilla por retracción. Y por este agrietamiento hay una percolación del residuo líquido que está
almacenado en la célula, en pilleta, donde quiera que tengamos un sistema de impermeabilización. Y este percolado, nosotros podemos hacer el cálculo de la tasa de fuga. Y hacemos las cuentas sustituyendo los valores acá de la permeabilidad de arcilla, la carga hidráulica, espesor, el diámetro del agujero. Llegamos a una conclusión muy preocupante, que un sistema de impermeabilización sin protección y que la geomembrana sufra con los agujeros, tenemos una pérdida de 100 litros por día por hectárea del material almacenado. Y es muy grave porque esos 100 litros por día por hectárea va a atingir las aguas subterráneas. Dependiendo de tipo de residuo, esto es un problema muy serio. Entonces llegamos a una primera conclusión, que debemos proteger siempre la geomembrana con geotextil no tejido, que es un material geosintético más adecuado a cumplir con esta función, porque tiene espesor, tiene resistencia al punzonado, tiene todas las configuraciones necesarias para proteger una geomembrana. Y de esta forma eliminaremos 95% de la posibilidad de agujero. Vamos a ver adelante cómo se funciona. El sistema ideal sería este: la arcilla en la base, el geotextil de protección abajo, por debajo de la geomembrana de HDPE y un nuevo geotextil de protección por encima de la geomembrana para que el residuo no danifique también la geomembrana, porque podemos ter materiales contundentes, perforantes en el residuo también, entonces ella puede sufrir funcionamiento de abajo para encima y de encima para abajo. Por eso tenemos que proteger siempre la geomembrana si a nosotros quiere tener un sistema de impermeabilización que realmente funcione. Acá algunas fotos con ejemplos de geotextil aplicado como protección de geomembrana. Simplemente son fotos que yo voy a pasar, pero acá un geotextil de gran espesor, en esta obra específicamente, es una usina termoeléctrica en la República Dominicana, que se utilizó de un geotextil de 1.500 gramos por metro cuadrado para proteger esta geomembrana que está por bajo, que hace el papel principal de impermeabilización. Acá el misma obra, por otro lado, también siempre con protección por debajo y por encima de la geomembrana. Aquí podemos ver con más clareza, esta es la geomembrana de HDPE, un geotextil por debajo y acá otro geotextil no tejido por encima de la geomembrana. Este es un sistema de impermeabilización adecuado para garantizar que esta geomembrana no sufra daños. Está protegida por debajo y por encima. En este caso, cuando utilizamos una protección, podemos hacer el cálculo de fuga por la misma forma de la ley de Darcy. Llegamos que simplemente con la colocación de un elemento de protección, la tasa de fuga llega en el máximo a 1 litro por día por hectárea. Entonces, de 100 litros para 1 litro, 100 veces menos. ¿Ok? Entonces, es el sistema de impermeabilización hecho de la forma correcta. Pero, como el sistema de impermeabilización que estamos hablando, en el principio yo hablé que teníamos dos tipos de barreras geosintéticas. Una polimérica, que son la geomembrana que acabamos de ver, y la otra es la barrera geosintética arcillosa, el GCL, que vamos a ver ahora. ¿Qué es el GCL? ¿Cómo se produce el GCL?
y el esquema del GCL para mostrarles. El GCL es un geocompuesto bentonítico. Entonces, tiene por debajo, un geotextil tejido. En el medio, una capa de bentonita sódica en media 5 kilos por metro cuadrado. Tenemos en realidad dos tipos, una con 3.6 kilos por centímetro cuadrado de arcilla bentonita y 5 kilos por metro cuadrado de arcilla bentonita, que el proyectista es quien debe escoger cuál de ellos utilizar. Por arriba, por encima, tenemos un geotextil no tejido y la unión es hecha por agujas por el sistema de punzonado que garantizan que el GCL tenga una performance reforzada. Acá simplemente un esquema básico de la producción, por debajo un geotextil tejido, arcilla bentonita dosada por metro cuadrado, un geotextil no tejido, y acá la unión, y este es el GCL listo. Vamos a ver, adelante. Acá. Acá es un detalle para que ustedes imaginen cómo es un GCL, que tiene, como mostré en la diapositiva anterior, un sándwich de dos geotextiles con una bentonita sólica en el medio. Como acá vamos a ver los próximos para ver la aplicación, muy simple también, solamente por sobreposición, las enmiendas que yo voy a mostrar acá. Las enmiendas del GCL son hechas simplemente por sobreposición y a colocación manual de polvo de arcilla bentonita. Nada más, muy simple de hacer, una producción diaria de 3 milímetros cuadrados de aplicación. Bien, acá un ejemplo de aplicación, cómo se aplica el GCL acá, la geomembrana por encima del GCL. ¿Cómo es el funcionamiento del GCL? Vamos a ver acá las instalaciones, que son muy simples, y vamos a llegar más adelante a el comportamiento del GCL. ¿Cómo funciona el GCL? Acá en la primera foto, el GCL seco, y acá el GCL hidratado. Acá vemos la arcilla bentonita y acá la misma, pero en contacto con el líquido, sea cual fuera el líquido, ella se expande y se torna impermeable. Y tiene otras funciones, no son impermeables. Yo voy a mostrar a seguir acá. El poder de autocuración del GCL. Esto es una cosa fantástica porque nos garantiza la integridad del sistema de impermeabilización, mismo que ocurra una perforación en la geomembrana por un clavo, por ejemplo, un objeto perforante, y al contacto con el líquido por ese agujero causado por el clavo, se expande la bentonita y el agujero se sella inmediatamente. No hay pérdida por acá después de hidratada la arcilla bentonita. Entonces, el GCL cumple con función de impermeabilización y tiene este poder de autocuración que es fantástico. Es una característica de la arcilla, nada más. Si ven que vamos a calcular la tasa de fuga en un sistema que se utilice geomembrana y por acaso la geomembrana sufra el daño como mostramos en la diapositiva anterior. El mismo cálculo que hicimos en otra ocasión, llegamos a prácticamente 0 litros. 0,0005 litros por día por hectárea, o sea, no hay pérdida de fluido, de líquido del residuo.
Y paralelamente podemos hacer una comparación a través de las diferencias entre el coeficiente de permeabilidad de arcilla y de arcilla bentonítica del GCL, en el caso. Se puede comparar 1 metro de espesor de arcilla simplemente con una camada de un GCL con 1 centímetro de espesor. O sea, en depósitos de residuos, por ejemplo, el dueño del residuo, que sea el gobierno o la entidad privada, tiene una lucratividad, pero ganho de espesor, de colocación acá de residuo que se era perdido si tuvieran que colocar 1 metro de arcilla para garantizar una impermeabilización razonable. Entonces, se gana 1 metro cúbico por metro cuadrado si utilizar un GCL en sustitución a una capa de 1 metro de espesor de arcilla. Estos son datos que el cálculo muestra, no es empírico, es calculado. Y la segunda conclusión en el sistema de impermeabilización, podemos llegar a la siguiente, que cuando la pérdida del contenido por infiltración trae pérdidas financieras o ambientales significativas, se recomienda utilizar una capa dupla, compuesta, geomembrana y también el GCL. Caso a caso, es claro que el costo-beneficio, cuando no hay interés en no haber pérdida alguna, se puede optar por una solución que tenga una geomembrana, un GCL por debajo y un geotextil por encima. El GCL por debajo, além de cumplir con la función de impermeabilización, de autocuración, también sirve como protección, porque él es compuesto por 2 geotextiles y un sándwich con arcilla bentonita. Es un elemento también de altísima protección para la geomembrana. Este sistema es el sistema considerado o mejor, la barrera compostas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de barrera composta? Reducción de la pérdida de líquido por infiltración, instalación rápida, 3.000 metros cuadrados por día, aumento significativo del volumen de almacenamiento, porque sustituimos 1 metro por 1 centímetro. Ambientalmente correcto, porque cuando hacemos un relleno con arcilla compactada, tenemos que encontrar la arcilla, extraerla del local donde se encuentra, transportar hasta el relleno sanitario o de depósito de residuo minero. Todo eso tiene un costo en sí y costo ambiental. La calidad del GCL es controlada por la industria. Es muy difícil controlar la compactación de arcilla en loco. Dependemos de la lluvia, dependemos de la humedad de compactación, en fin, es muy difícil. Y la calidad controlada por la industria, el GCL llega en la obra listo para ser utilizado. Y en resumen, una mayor economía en todo el sistema de impermeabilización. Esta es la gran ventaja. Si analizarmos solo geomembrana, teníamos 100 litros por hectárea por día de pérdida de líquido almacenado. Cuando decidimos hacer una barrera geosintética polimérica, una geomembrana protegida con geotextil no tejido, esta pérdida cae para 1 litro por hectárea por día, una reducción significativa. Esto prueba que por lo menos la protección de la geomembrana es algo obligatorio hoy en obras de ingeniería. Y en el caso de si utilizar una barrera compuesta con GCL también, la pérdida se puede considerar 0. Bien, acá una vista de un depósito de residuo minero con un sistema completo de impermeabilización. Tenemos acá, el más claro aquí, el GCL, una geomembrana y el geotextil de protección. Este es un sistema
completo de impermeabilización. Acá una otra vista del sistema listo y funcionando con el residuo líquido. Bien, vamos a pasar para otro geosintético que producimos. Son las geobolsas, y nuestra marca es Sportbag. La geobolsa es un sistema de contención de residuos. Bien, vamos a ver. El sistema de contención de residuos son geobolsas hechas con geotextil no tejido geoforte, 600 gramos por metro cuadrado. Acá el esquema de producción, todo automatizado. ¿Y cómo se funcionan las geobolsas? La geobolsa, tenemos acá el relave, tenemos que hacer por dragaje, por bombeo, hasta el boquilla del bag. La bolsa viene con una boquilla que se adapta a elementos de dragaje, de bombeo. Y acá tenemos la vista de una geobolsa llena. Y en algunos casos, no todos, necesita sí colocar floculante añadido. No es todo caso que necesite. En algunos casos específicos tiene que, cuando el residuo es muy fino, tenemos que utilizar un floculante para que la filtración sea más rápida. Y acá tenemos la geobolsa en funcionamiento, que podemos ver el líquido siendo filtrado por ella. El detalle del llenado de la geobolsa, acá el mangote en la boquilla y el residuo se entra en la bolsa. Una visión de la geobolsa listas a ser llenadas y acá algunas totalmente llenadas. Y se puede ver acá, son geobolsas con desde 8 metros de ancho por 50 metros de largo y una altura de henchimiento de cerca de 2 metros. Este es una aplicación en residuo de minería de hierro. Por eso este color acá. Acá también el proceso con las geobolsas llenas de residuo. Es importante entender que el residuo sólido se queda al interior de la geobolsa y el líquido, la fracción líquida, es drenada por ellos y captada para llevar a una conducción en local apropiado. Acá todas las geobolsas llenas y podemos hacer también, donde necesario, un apilamiento de bolsas para que una sobre otra se puede trabajar como diques, como presas, y también solamente para ganar espacio. Pero es una posibilidad. Hasta 5 geobolsas de alto es posible hacer. Acá un detalle de una foto con una geobolsa en operación. Se puede ver en la foto que el agua se filtra y en el interior de la geobolsa se queda solamente la parte sólida del residuo. Y acá la agua es captada y va a su destino final. Para tenermos una visión de cómo se comporta el residuo en el interior de la geobolsa. Acá es una geobolsa abierta después de deshidratada. Si queremos pegar un ejemplo, minería. Cuando el residuo entra en la geobolsa, él tiene un percentual de sólido inicial de 3 a 10% solamente. Y después, con la deshidratación, llega entre 40 a
80% de sólidos finales. Es la gran ventaja de se utilizar la geobolsa. Con estas condiciones, el residuo se puede depositar en rellenos sanitarios, rellenos industriales, de acuerdo con los órganos ambientales de cada región. Muy bien. El otro geosintético también muy peculiar son las geoceldas. ¿Qué son las geoceldas? Sistema de producción, solo para constar. Las geoceldas son estructuras tridimensionales en forma de colmenas de abejas. Rellenas con arena, se puede utilizar como refuerzo de base de pavimento, por ejemplo, de pisos. Rellenas con suelo vegetal, es su uso como revestimiento, por ejemplo, de talud, y vamos a ver adelante en la continuación fotos de obras con eso. Rellenas con concreto, el uso como protección y refuerzo. Bien. Geocelda, instalación en carretera como refuerzo de suelo. Acá es una carretera y una región que con suelo muy blando. Se puede ver aquí el hombre en pie y el suelo no resiste. La secuencia de aplicación. Un geotextil como elemento de separación para que no tenga mezcla entre el suelo blando con el material de relleno de la geocelda. En este caso utilizamos arena, que vamos a ver en la secuencia. Acá. ¿Cómo es el funcionamiento de la geocelda? En el suelo blando, no confinado, hay una deformación muy acentuada y no se puede transitar con vehículo, cuanto más con vehículo pesado. Y con la geocelda, el suelo y el material de henchimiento, de rellenamiento de la geocelda, sufre un confinamiento que proporciona las reacciones de tracción y de atrito interno entre las paredes de la geocelda, que tornan un material rígido, como una losa de concreto prácticamente, de hormigón. Una losa de hormigón. Detalles acá de la misma obra, con las geoceldas siendo llenas con arena, y acá se percibe que el camión cargado, se transita normalmente, sin daño algún a geocelda y a base del pavimento. Y como final, vemos acá la carretera lista con asfalto después de tener este refuerzo con geocelda. Es importante entender que el piso por encima de un refuerzo como geocelda tiene que ser un piso flexible. No se puede utilizar un piso de hormigón, una losa de hormigón, porque la geocelda sí conforma, ela también acepta deformación. Entonces, siempre que el refuerzo de la base se utiliza en la geocelda, tenemos que hacer por encima un revestimiento flexible, asfalto o pavimento intertrabado, como quieran. La geocelda, ¿sí? La geocelda con control de erosión. Nosotros sabemos que la lluvia causa muchos problemas en obras de ingeniería, ¿no? Entonces, erosión es uno de ellos, de los principales. Entonces, acá, más rápidamente, que el tiempo está caminando, la geocelda aplicada en taludes y rellenas con suelo vegetal y césped para el acabamiento. Acá la foto en la misma sesión, antes y después de aplicar geocelda, suelo vegetal y césped. Es un eficiente tratamiento para revestimiento de taludes. También se utiliza geocelda para revestimiento de canales, y en este caso siempre
rellenas con concreto. Acá una visión. En este caso, el área molhada con concreto, el área que no tiene agua por acá, por este es un canal de aducción, de un desvío de un río, la verdad. Y acá fue llena con suelo vegetal y césped. Esto es una obra muy importante también en el aeropuerto de Panamá. Acá. Son varias aplicaciones, pero yo voy a pasar un poco más rápido porque el tiempo está se esgotando. Tenemos acá el revestimiento de márgenes, siempre con concreto. Y acá una aplicación muy importante, tal vez la más grande empresa, el revestimiento de derrames de presas. Hicimos una obra muy grande. Acá el geotextil como elemento de separación, la geocelda siendo aplicada, acá también una otra visión. Cada panel de acá 75 metros de largo. Bien, y por acá 25 metros. Vamos, se puede caminar y más adelante acá el hormigón siendo lanzado en la geocelda. Acá también rellena con concreto. Y acá lista el derrame de esta presa muy grande. Son 3 paineles de 75 por 25, muy grande, una obra muy grande. En descida de agua, en rellenos sanitarios, se puede utilizar geocelda también con una forma, se rellena con grava. Geocelda en revestimiento de lagunas, por ejemplo, como elemento de protección por una geomembrana. Entonces se utiliza geomembrana, geotextil y geocelda preengida, rellena con hormigón, con concreto. Acá, en la otra vista de la misma obra, geotextil, geocelda y concreto. Bien, el próximo geosintético que vamos a hablar muy rápidamente es del geocompuesto de cemento concreto flexible en rollo. Nuestro Fortiliner concreto. Este es un material muy similar al geocompuesto bentonítico, que se utiliza un geotextil tejido, una mezcla de cemento, un geotextil no tejido, agujas para unión y no local de la bentonita se utiliza una mezcla de cemento. El material cumple con otras funciones que básicamente acá, por ejemplo, la instalación en una zanja de drenaje en carreteras, por ejemplo. En locales de difícil acceso es muy simple para instalación. Acá el hombre se coloca en la zanja, la molda, se gana la forma de la zanja, una hidratación nada más, y acá el concreto flexible en rollo listo con una configuración de un concreto flexible. Basta solamente aplicar, hidratar y listo. Se puede utilizar también para revestimientos de pendientes, con control de erosión, y acá como protección mecánica de geomembrana en lagunas también se puede utilizar. En otra última foto de este producto, es lo mismo, la geomembrana con el sistema de impermeabilización y una protección hecha con concreto flexible en rollo, porque en este caso, el mantenimiento se utiliza de equipamiento que se puede dañar la geomembrana, el geotextil. Entonces, el concreto flexible en rollo, que tiene 12 kilos de argamasa de cemento por metro cuadrado. Y por último, para finalizar la presentación, nuestra Geomaya FortGrid, con una función simplemente de refuerzo. La producción es con filamentos de poliéster de alta tenacidad, cubierto con una resina de PVC para protección. Es utilizado como refuerzo, básicamente en pavimentos, en carreteras
donde el suelo de fundación es un suelo blando. Entonces, hay necesidad de hacer un refuerzo. Y también en contención con muros reforzados. La geomalla es utilizada en esos casos también. Bien, finalizando la presentación, me gustaría de agradecer a la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica de Oruro por la retransmisión de esta presentación. Muchas gracias a Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica. Y muchas gracias a todos. Y estoy a disposición para que ustedes puedan hacer las preguntas que te interesen. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su brillante presentación y por habernos compartido los grandes conocimientos que se tiene sobre el tema de los geosintéticos. A continuación, vamos a dar curso a las preguntas que tengan los asistentes. Si alguien tuviese alguna pregunta, por favor, podría escribirlo aquí en el chat o levantar la mano. ¿No hay preguntas? Sí, ingeniero Bernardo. Ya, aquí hay una pregunta, ingeniero Silvio. Sí. Labotec pregunta, en la etapa constructiva, ¿qué consideraciones debemos tomar para los anclajes de la geomembrana? Para los anclajes. De la membrana, de la geomembrana. Sí, sí, sí. Sí, normalmente en taludes e íngremes ¿no? Hay un dimensionamiento para que la geomembrana tenga en la parte superior del talud una zanja por donde se coloca primero el geotextil de protección, revestiendo la zanja también, la geomembrana, el otro geotextil y después se cubre por con suelo o con hormigón, depende de la situación, pero ellas tienen que estar muy bien ancladas en la parte superior del talud. Normalmente esta es la forma única que existe de hacer un buen anclaje. Ya, muchas gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta. El ingeniero Ariel Rivero pregunta, ingeniero Palma, buenas noches. Disculpe, ¿nos podría explicar los ensayos de control de calidad al realizar la soldadura en las geomembranas? ¿Se lo hace cada metro cuadrado? No, no, gracias por la pregunta. No se lo hace a cada metro cuadrado, pero hay normatización específica para ensayos de campo en la geomembrana. En cada caso, el proyectista tiene la libertad de exigir números de cuerpos de prueba para hacer estos ensayos. De toda manera, son ensayos que necesitan, como en la diapositiva que yo mostré, remover una parte de la geomembrana y hacer ensayos mecánicos destructivos. Hay otro tipo de ensayo que se hace en todos los paneles, es ensayo de conductividad eléctrica para hacer con Spark Test, por ejemplo, para detectar si hay agujeros o no en la geomembrana. Pero no hay distintamente, no es todo metro cuadrado, con certeza no. Tiene el número en la GM de C9 que habla sobre ese tipo de pruebas. Pero así, en paneles general, el teste de agujero con Spark Test para ver conductividad eléctrica, sí, es hecha en toda la área, digamos así, donde está la geomembrana. Y los ensayos destructivos, hay un número de ensayos por metro cuadrado que el proyectista de la obra especifica. Muchas gracias, ingeniero Silvio. Aquí hay una tercera pregunta. El ingeniero Bernardo Ruiz pregunta, buenas noches.
En caso de que exista una cantidad considerable de arena, ¿qué puede disminuir el espesor del material geomembrana debido al arrastre? ¿Qué elementos se puede emplear para aumentar la vida útil del material? Gracias. Profesora, ¿podrías solamente repetir una parte de la pregunta que yo no entendí? Si hay mucha arena en local, ¿y cuál es la En caso de pregunta que que el ingeniero exista, Bernardo? ingeniero Bernardo, ¿podría habilitar su micrófono, por Micrófono. favor? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas Tengo una noches. consulta, ingeniero. Se ha instalado geomembrana, pero no se ha previsto de que iba a ingresar bastante material de arrastre debido al escurrimiento, ¿no? del lecho. Entonces, hay bastante arena y la Sí, fricción obviamente va a disminuir la vida útil del material. sí, claro. Eh, y estaba viendo algunas soluciones que estaba planteando usted, bastante interesantes en su exposición, pero no sé si me podría dar alguna luz más, digamos, para emplearlo para aumentar la vida útil, ¿no? de la estructura. Gracias. Sí, entiendo. Buenas noches, gracias por la pregunta. Ingeniero, sí, arena obviamente va a haber una fricción sobre el material de la remembrana y la vida útil sería perjudicada, obviamente. Por esto que nosotros insistimos con la necesidad de hacer una protección de la remembrana. Hace colocar el geotextil no tejido por encima de la remembrana o por abajo, depende de dónde está el medio agresivo, pero que yo entendí, por encima de la remembrana, si colocamos un geotextil no tejido, el contacto de la arena es con el geotextil no tejido, que tiene la capacidad de soportar estos arrastres y este funcionado y no permitir que atinja la geomembrana. Es la única forma de garantizar que la geomembrana permanezca intacta por toda la vida útil de la obra. No hay cómo hacer una aplicación sin la protección que se pueda garantizar la geomembrana en ese sistema de impermeabilización. No sé si fui claro, pero es esto que funciona. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bien, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Silvio, la última pregunta de la noche para terminar su presentación. El ingeniero Oscar Centeno pregunta, buenas noches, ingeniero Palma. Un parámetro del costo por metro cuadrado, por favor. ¿De cuál producto está hablando el ingeniero? Ingeniero Oscar, ¿puede habilitar su micrófono, por favor, para esclarecer? Buenas noches. Buenas noches, Ingeniero Palma, ingeniero. Sí, sabe, los productos que nos mostró son muy interesantes. Entonces, nosotros claro. quisiéramos, ¿no? Para poder proyectar, ¿no? En varios de los proyectos que realizamos y para poder tomar en cuenta cuál es la mejor opción y dependiendo del costo, ¿no? Entonces, de toda la línea que tienen en producción, ingeniero. Claro, claro. Sí, si bien que necesito, ingeniero Oscar, se puede hacer el contacto por email que está en la pantalla, porque para explicar el precio de cada producto tenemos que analizar una serie de variables. Si necesita geotextil de gramatura baja, de gramatura alta, cada proyecto tiene una cosa. Entonces, yo tengo que hacer para usted una declaración de todos los productos. Esto yo no tengo así para pasar ahora, pero estoy a disposición inmediatamente. Se puede hacer, anotar mi email, mi correo electrónico que está en la pantalla, silvio@ober.com.br, y yo respondo el más temprano posible para usted y a los demás colegas ingenieros también que quieran hacer las preguntas directamente a mí por mi correo. Yo estoy a disposición. Y Gracias, tenemos ingeniero.
Tenemos en Bolivia también un representante que se puede atenderlo personalmente si así necesitas. Pero Perfecto. me gustaría mucho de recibir tu correo. Gracias, ingeniero, gracias. Perfecto, gracias. Muy agradecido. Ok, ingeniero Silvio, muchas gracias por su presentación y por todo el conocimiento transmitido a nosotros. Y con esto damos por finalizado su presentación, dando